En el mundo del anime, la mayoría de las peleas tienen algo en común, y es que se producen entre personajes que pueden estar peleando por ideales, porque tienen un conflicto, o incluso porque quieren demostrar quién es el más fuerte, y eso hace que la mayoría sean súper épicas y que el espectador nunca sepa quién va a ganar. Pero una vez, cuando se alinean los planetas y cada mucho tiempo, ocurre un fenómeno muy extraño llamado humillación, en el cual un personaje derrota por completo al otro y lo destruye tanto física como psicológicamente. Este fenómeno, al que también podemos llamar como palizas o el término más cringe de todos, papeadas, suele ocurrir cuando un villano entra en escena y para hacer una demostración de poder se revienta instantáneamente a todos los presentes, aunque también ocurre en muchos otros casos cuando simplemente un personaje es mucho más poderoso que el otro. Así que hoy haremos un top 5 de las que para mí son las mayores palizas de la historia del anime, y para darle un toque de, digamos, diferencial, haremos que no todas sean esas típicas de un villano reventando a todos, y sobre todo no repetiremos animes para que la cosa sea divertida. Vamos allá. Puesto número 5. Si hay un personaje en Nanatsu no Taizai que cada vez que aparece se roba el show, y es de esos personajes secundarios que literalmente la serie te puede parecer completamente pedorra, pero simplemente la quieres ver esperando que aparezca este personaje de nuevo, es claramente el Tito Escanor. No sé si piensas igual, pero para mí Escanor es uno de esos personajes del anime que están tan bien hechos y tienen tantísima personalidad y toque diferencial que parece que literalmente el tipo se pasa por las bolas la regla y la trama de la obra y va el tipo haciendo un poco lo que quiere, porque literalmente todas las veces que aparece rompe o con la escala de poder o con el concepto que debería pasar. Por ejemplo, cuando se pelea con Meliodas, pues debería ganar Meliodas porque es el prota y ya sabéis, el prota es súper guay, pero el tipo le acaba reventando. Pero tranquilo, porque tu tío Jäger no te va a hablar de esa pelea pedorra que se animó con un presupuesto de 50 euros, sino que te voy a hablar de la que para mí es la pelea más épica y sobre todo la gran humillación que realizó Escanor en todo Nanatsu, una que para mí define perfectamente lo que es el personaje. Para descubrir esta pelea tenemos que remontarnos a la temporada en la que aparecen los 10 mandamientos. Ya sabéis que en este momento en Nanatsu no Taizai cambia por completo la escala de poder. En las primeras temporadas venía siendo bastante relajadita, ya sabéis, salvo Meliodas y 2 tíos más, el poder estaba bastante chill y podías medirlo incluso en numeritos, pero de repente aparecieron estos 10 demonios a romperla por completo. Nadie podía tocarlos y parecían invencibles. Pero lo más loco que vas a escuchar es que estos bichos, más allá de toda la fuerza física y magia que tenían, venían con una especie de habilidad pasiva, como si esto fuera el Pokémon, que te podía condicionar por completo la batalla, y este es el ejemplo claro de lo que ocurre con Starossa, uno de los más poderosos de todos, que cuando aparece en escena, básicamente los personajes no pueden moverse porque sienten odio en su corazón hacia él, y todo aquel que lo sienta se quedará completamente paralizado. Justo en ese momento parecía que ese tipo se iba a hacer una múltiple kill de estas del Call of Duty, porque los personajes ni siquiera se podían mover y el tipo ya se los reventaba en la escala de poder, hasta que de repente se escucha el sonido metálico de la armadura de Escanor, quien aparece de forma completamente dorada y le hace un careo cara a cara como si fueran los del boxeo para decirle claramente que es imposible que él sienta odio en su corazón hacia alguien que es más débil que él. A partir de este punto en estos dos personajes se produce una especie de intercambio de golpes y la cosa parece estar bastante igualada. Entonces tú dirás, tío Jäger, ¿qué humillación hay en una pelea que más o menos está igualada? Pues yo precisamente veo la paliza en cada frase que dice Escanor una vez que supera a su rival, porque el modus operandi de esta pelea es completamente el mismo siempre. Starossa le da un golpe a Escanor, parece que le va llevando la ventaja y de repente Escanor se recupera o le da un ataque sorpresa por detrás que el tipo no se esperaba o incluso se hace más fuerte. Pues cada vez que ocurre esto, el tipo le suelta una perlita que es para llorar. Por si no me creen, mi favorita de todas es cuando Escanor hace que Starossa se lleve un golpe súper rápido que haga que se arrodille y caiga al suelo, pues completamente noqueado o mareado o algo así, y el tipo le dice que si se ha agachado a recoger una moneda de oro. Es que no se puede tener más facha que este maldito personaje. Igualmente, ya te adelanto que la humillación sí que acaba siendo real, porque la pelea se lleva a un nivel extremo, los dos personajes digamos que sacan su pick de poder en ese momento, aunque creo que Starossa se estaba confiando un poquito, y Escanor se acaba secando un lago por completo, tirando una especie de sol al que le llama Sol Cruel, y se revienta por completo a Starossa, acabando con la tercera frase más épica de toda la pelea, en la que dice que hacía tiempo que no utilizaba tanto poder. Sin lugar a dudas, si pensamos en orgullo y en palizas a la historia del anime, tenemos que pensar en Escanor, pero para bien. Puesto número 5, merecidísimo. Puesto número 4. Si en Naruto hay un nombre prohibido, un nombre de un ninja que jamás debía mencionarse y que realmente ya te trabajan desde las primeras temporadas hasta romperla por completo Naruto Shippuden, ese era el del legendario nombre de Madara Uchiha. Antes de la aparición de este personaje, todos aquellos que lo mencionaban parecían hacerlo como con miedo o incluso dándole ese tono de misticismo, de secreto, de no deberíamos mencionar mucho a este ninja, y tú ya como espectador te hacías a la idea de que podía ser un ninja muy poderoso y que desde luego sería uno de los antagonistas principales
principales de la obra, cosa que acabó siendo, pero lo que nadie se esperaría es que el tipo estaba chetadísimo. La cosa con Madara se ha hablado ya muchísimos años en internet, y es que parece que era como cuando tú tenías la tarjeta pirata de la Nintendo DS y te activabas absolutamente todos los trucos del GTA, de la inmortalidad, de tener munición infinita, de ser ultra resistente y cosas así, porque creo sinceramente que al autor de la obra se le fue de las manos el poder de este personaje, sobre todo porque ya no es que solo estuviera totalmente OP, sino que encima le dio esa forma Edo Tensei que lo único que hacía era chetarle más con esa especie de energía infinita. Por ello tenemos que llegar claramente al punto en el que este personaje humilla por completo a sus rivales en esta obra, y tenemos que quedarnos claramente con su pelea contra los 5 Kages, una pelea de la que ya se ha hablado muchísimas veces en internet y que podría considerarse una paliza histórica de Madara por el hecho de que es un único shinobi, legendario es verdad, enfrentándose a los 5 líderes mundiales, los que se supone que deberían ser los ninjas de mayor rango de élite de todo el mundo y que juntos serían invencibles. Pues para nada de eso. Durante el combate de Madara en la Guerra Ninja parece que el shinobi de la hoja está todo el rato jugando con esos 5 Kages como si de Genin se tratase, porque al final todos tiran sus mayores técnicas, están digamos agotando todos sus esfuerzos. Tsunade tiene básicamente que spamear cura infinita como si no se le acabase el chakra nunca, y aún así Madara sigue con una sonrisa, con un Susanoo imperfecto y spameando técnicas en área tremendamente brutales como si nunca se le acabase tampoco, que era realmente lo que pasaba. Pero justo aquí te voy a decir algo que te va a volar la cabeza. Para mí no es una paliza en cuanto al resultado de la pelea. Yo siempre he creído, cuando veía Naruto, que realmente los Kages lo hicieron muy bien. Estaban en las últimas, pero dieron sus mayores esfuerzos y sobre todo aprendieron a trabajar en equipo, dándole incluso varios sustos a Madara durante todo el combate, pero como decimos, estaba demasiado roto y era imposible bajárselo en ese momento. Lo que para mí resulta en una humillación es precisamente el concepto de la pelea. Como un único shinobi, considerado como una especie de villano totalmente relegado durante años, se mofa prácticamente de toda la élite mundial, con sobre todo sus frases y algunas de sus técnicas. Para el recuerdo quedarán algunas joyitas como ¿quieren los clones con o sin Susanoo? O ahora pasamos de ser un 1 contra 5 a 5 contra 25 cuando les spamea a todos los clones efectivamente con el mismísimo Susanoo. Todo esto evidentemente viene precedido de una escena en la que Madara se baja como a 100 o 1000 ninjas de la Alianza Shinobi simplemente calentando utilizando Taijutsu, e incluso posteriormente a eso los Kage le dirían a Naruto que se quite de escena porque estaban cagados de lo que pudiera pasarle. Todo esto nos lleva a que si un único ninja se mofa de Onoki, el Kage más viejo de los que había en escena, tratándolo como si fuera un niño y hablándole de tiempos pasados en los que lo humillaba, o se mofa de Tsunade diciéndole que no es ni la 10ª parte de poderosa de lo que es su abuelo, e incluso con sus propias técnicas ya se está riendo de todos los personajes del mapa, tenemos que hablar de una de las mayores papeadas de la historia del anime. Puesto número 3. Sé que en un vídeo de palizas históricas del anime no te esperabas ver un anime de Fulbo, pero es que es uno mitiquísimo de la infancia y aparte encaja a la perfección con el término de lo que es una humillación total, en la que un personaje, o en este caso un equipo de fútbol, revienta por completo al otro y lo humilla al máximo, haciéndole ver toda la superioridad que tiene en tan solo un partido. Para los que no conozcáis el anime de Inazuma Eleven, básicamente tiene un concepto muy sencillo, pero que funciona a la perfección, y es que el equipo protagónico al principio es malísimo y en la gran mayoría de sus partidos empezará perdiendo o no sabrá un poco por dónde tirar y le irán ganando y tal, y luego en los últimos minutos remontará con el poder de la amistad. Como sabéis, hoy en día esto podría ser algo muy simple que no te verías, pero en la infancia era algo brutal y se hacía muy disfrutable. Pues esto se lleva al máximo en la segunda temporada de la serie, donde la escala de poder se rompe por completo y aparecen unos alienígenas dopados que juegan al fútbol, no es mentira, os lo prometo, y están a años luz de lo que puede ser un humano normal. Y sí, pese a que en esta serie hasta mi abuela puede hacer un chut de fútbol que vaya cargado de llamas de fuego y carbonice la portería, estos alienígenas estaban completamente en otra escala, completamente rotos para dar ese salto y que los protagonistas tuvieran que armar un equipo nuevo y entrenar muchísimo para, digamos, remontar las cosas, pero la paliza que se llevan la primera vez que se encuentran con ellos es legendaria. Por todo esto tenemos que hablar del partido del Raimon, que sería el equipo protagónico, contra la Academia Alius, que son los extraterrestres, quien manda a su equipo más bajo, el de menor nivel, simplemente para ir destruyendo institutos y probarse un poco contra equipos de los humanos. Este equipo bajo, por decirlo así, era el Tormenta de Géminis. El partido empieza ya de mala manera, porque el Raimon es el que saca de centro y todos los jugadores del equipo rival se quedan completamente quietos, evidentemente canchereándolo como dejándole chutar a portería, y cuando uno de los delanteros hace el remate dragón, que digamos que era un tiro así más o menos poderosillo en ese punto, uno de los delanteros del Tormenta de Géminis se lo para simplemente con la rodilla, lo cual en Inazuma Eleven ya te adelanto que es una de las peores humillaciones que te pueden hacer. A partir de ahí todo se convierte en una masacre. Los jugadores alienígenas
alienígenas parece que van a la velocidad de la luz, y es que no paran de regatear a todos los jugadores, hacer pases que ni Xavi Hernández en el Mundial de 2010, ir a toda velocidad, e incluso con cada movimiento que hacían, como eran tan agresivos por así decirlo, iban lesionando a los jugadores del equipo protagónico. La cosa es que estos malditos alienígenas incluso rompen la típica regla de los shonen de, oye, déjame hacer una transformación o una super técnica, luego tú ya me revientas si quieres, pero déjame hacer la animación, porque incluso con sus tiros que hacen van tan rápidos que el portero de la serie no puede ni siquiera ejecutar su técnica insignia, la mano mágica, no le da tiempo. Para empeorar todavía más esta papeada suprema, cuando llega el delantero insignia del Raimon para ver si puede remontar las cosas, que es como el tipo más fachero de toda la serie y tal, lo único que hacen los alienígenas es darle una paliza todavía peor, y el partido acaba quedando 20-0. A mí esta sinceramente me parece una de las palizas más disfrutables, y no es broma, de toda la historia del anime, porque te plantea que a partir de ahora ya no vas a ver un torneito de fútbol con equipos variados y tal, sino que la cosa se ha puesto completamente a muerte, y sí, prácticamente a muerte en una serie Kodomo donde los personajes del equipo protagónico o se ponen las pilas o literalmente los aliens les van a invadir el planeta. Así que esto lo puedes ver como una humillación o, como a mí me gusta verlo, un golpe de realidad para ponerte a entrenar ya en serio. Puesto número 3, merecido. Puesto número 2. Si hay un personaje en Dragon Ball Z que se pasa por las bolas de dragón todas las reglas de la serie en cuanto a guión, de que a un villano se le tiene que derrotar lentamente, se le tienen que permitir transformaciones y todo eso, es claramente Trunks del futuro. Este tipo parece ser el único de toda la serie que tiene 150 de IQ y se ha especializado en cargarse a los enemigos en un segundo y dejarse de cancherear con que desarrollen sus fases finales y disfrutar de la pelea y todo eso. Él acaba con los arcos en 5 segundos y claramente no podía hacer menos en su primera aparición en la Tierra. Para ver la humillación que da este personaje tenemos que remontarnos a recién empezado el arco de Cell, donde, créeme, no sé si lo ha pensado alguna vez, pero los guerreros Z estaban en una situación lamentable. O sea, estaban en el planeta Tierra Vegeta, Piccolo, Gohan y el resto, personajes pues de 10.000 de poder como muchísimo, y la amenaza que se les venía era un Freezer al que nadie en ese punto de la serie salvo Goku podía derrotar, y encima su padre. En este punto la cosa era muy clara, o aparecía un Super Saiyajin en escena o Freezer y su padre iban a utilizar a Vegeta, ponle, que podía ser el guerrero más poderoso, como un saco de boxeo durante 5 minutos antes de destruir el planeta en 1 milisegundo. Así que la cosa era límite. Hace que apareció, tráiganle una falda a la nena. Ese Trunks de la primera entrada puede ser uno de los personajes más facheros y con más aura de toda la historia del anime, y es que hasta su diseño estaba guapísimo, por favor, con esa chaqueta de Capsule Corporation, enseñando el pecho alto y encima transformándose en Super Saiyajin minuto 1 para cancherear, haciéndole creer a Freezer que con ese ataque que había hecho ya se lo había reventado, cuando lo único que había hecho era ponerse a la espalda de él y su padre. Justo aquí se produciría lo que te digo de que Trunks no se anda con rodeos. Él se carga a sus enemigos en 5 segundos si es que puede hacerlo, y claramente se abalanza contra Freezer, sorprendiéndolo, y con su espada se lo carga de un solo tajo. Entiendo que ese Mecha Freezer no había muerto simplemente con ese ataque, pero por asegurar la kill el tipo lo hace picatoste, vamos, parecían Choco Crispy para desayunar, y simplemente lo remata con una onda de energía. La situación entonces era tan jodida para los demonios del frío que incluso el padre de Freezer le ofrece a Trunks verle la espada, y ni eso funciona. El Tito Trunks también se lo revienta en un segundo, consolidándose como una de las verdaderas humillaciones más grandes de la historia del anime. Con esto te quiero decir que esto es una paliza, lo veas por donde lo veas, porque Trunks se carga a 2 de los personajes más fuertes de toda la escala de poder en menos de 1 minuto a cada uno. Ya sabemos que Freezer era el temible Freezer, que veníamos de un arco enteramente preparado para él, y el tipo se los liquida como si fueran papilla, como diciendo, venga, tráiganme al villano del siguiente arco. Por si fuera poco, toda esta humillación la propina un Super Saiyajin, sabiendo el asco que le tiene Freezer a esta raza, que los considera básicamente monos, y encima el temor que tiene a la leyenda de ese Saiyajin rubio dorado que algún día lo derrotará. Pues por si fuera poco con uno, ya eran 2. Quizá habría dejado esta paliza un poquito más baja en el top, pero teniendo en cuenta que el tipo se cargó a 2 demonios del frío, porque poco se habla de que también se cargó a King Cold en el acto, tiene que estar claramente en este puesto número 2. Pues bien, antes de pasar al puesto número 1, mucho me habéis dicho en otros vídeos, tío Jäger, mete alguna mención honorífica, que 5 personajes siempre se nos quedan muy cortos, así que yo me debo a la voz del pueblo y tengo que meter una mención honorífica en este vídeo, y claramente se la daremos al anime de Baki. Cuando ves el anime de Baki por primera vez te vienen a la cabeza 2 impresiones. La primera es porque estos tíos están tan ultra mamados y llevan una farmacia encima que ni siquiera caben en la pantalla, y la segunda es porque todas las peleas son una humillación de un personaje a otro. Pues aunque había mucho repertorio para elegir, yo me voy a quedar con una que seguramente muchos estaréis de acuerdo en que si no es la mayor de Baki, puede ser una de las mayores de Baki, y es claramente Baki contra Lee Jr. La humillación de esta pelea te la cuento muy rápido porque es que dura literalmente 10 segundos, y es que tanto
tanto Baki como Ali se ponen en el ring, parece que va a ser una pelea medianamente pareja y lo único que pasa es que Baki le mete un par de piñazos y el tipo está noqueado en el suelo sin hacer nada, a lo que Baki procede a intentar cargárselo y su padre, Ali, o sea Mohamed Ali el Real, le tiene que dar un piñazo para detener la pelea y que no se carguen a su hijo, no es más que eso. La cosa de todo es que nunca entendí esta paliza a nivel narrativo, porque a Ali Jr. se le dedica todo un mini arco, que incluso podría llegar a ser un arco porque se hace bastante larguete, en la que se trabaja el personaje, se trabaja cómo ha evolucionado el estilo de su padre e incluso se le dan varias peleas contra personajes importantes de la serie como Doppo o como Jack. Pero cuando llega el momento de la verdad, no sé si porque el personaje está reventado de todas sus peleas, si porque el autor quería demostrar que Ali Jr. simplemente era un vendehumos y esa era la gracia de haberlo creado, o si es por un sentimiento nacionalista rarito en la que el hijo de Mohamed Ali no le puede ganar a un japonés, yo no sé si es por algo de eso, el tipo dura 5 segundos y la pelea se te queda un poco insípida. Pero la cosa es que claramente es una humillación, ya que en 15 segundos Baki ha reventado por completo a su oponente sin que este le toque y está a punto de cargárselo y básicamente le tienen que parar porque si no se lo cargaba, así que 100% es una de las mayores humillaciones del anime y ahora sí que sí, pasamos al puesto número 1. Puesto número 1. Para este puesto número 1 he querido poner una paliza del anime que realmente está cargada de significado porque tiene las dos cosas que pueden representar lo que es una humillación en una pelea, el mensaje y la propia pelea, en la que el personaje le da una paliza al otro y el otro no tiene nada que hacer. Para verla tenemos que viajar hasta el anime de Full Metal Alchemist. Como todos sabéis, Roy Mustang era uno de los personajes más amados de esta obra y su mejor momento probablemente lo tenga en su pelea contra Envy, una pelea cargada de significado en la que este personaje básicamente lo que quiere es vengar a su amigo de la forma más cruel posible hacia aquel que lo asesinó. Lo mejor de esta paliza es que realmente es muy cruel si te das cuenta, ya que Roy Mustang parece estar aplicando una técnica de precisión brutal en la que todos sus llamas, por decirlo así, todos sus chispazos van dirigidas a todas las partes del cuerpo de Envy, de forma que le cause el mayor daño posible y lo carbonice en el acto. Todo ello evidentemente mientras el homúnculo sigue vivo y no tiene forma de escapar. Todo este festival de llamas y de explosiones acaba en que a Roy Mustang se le detiene para, digamos, finalizar con ese ciclo de odio o algo así que no se ha consumido por la venganza, aunque yo personalmente creo que el tipo sí que estaba bastante autorizado para cargarse a ese bicho, ya que ni siquiera era un humano real, pero se entiende el trasfondo que se le quiere dar a la obra. Dicho todo esto, ahora me gustaría que en comentarios me dejases algún puesto que se me haya olvidado, alguna de esas palizas del anime que se me haya podido pasar y que realmente sea completamente histórica y todos nos acordemos. Yo por aquí te voy a dejar 2 vídeos que si este te ha entretenido seguro que te van a molar bastante. Nos vemos en la próxima. Adiós.